Dígame, ¿cuántas etapas tiene el proceso? Algunos coinciden en que son 4 etapas, otros que coinciden en que son 5 etapas. Diferencia de opiniones, Lick. Yo considero que son 4 etapas. Etapa preparatoria, intermedia, impugnaciones y de ejecución. Según mi perspectiva de interpretación de la norma, Lick. ¿Cómo se controla el juicio? Que cada una se va controlando. ¿Cómo se controla el juicio? No sabría responderle, Lick. ¿A través del juez garante, no? No. Blanca Gámez. Blanca Gámez. Licenciado, disculpe, ¿dijo Rubidia Gámez o otro nombre? No le escuché muy bien. Blanca. Ah, muy bien, gracias. Gámez. Usted también es Gámez, ¿verdad? Dafne Barbero. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Dafne. ¿Para usted cuántas etapas tiene el proceso? Bueno, para mí son 5. La instrucción o la investigación, el procedimiento intermedio, el juicio, la sentencia y después la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia. ¿Y por dónde vamos ahorita desarrollando el procedimiento común? Pues lo último que recuerdo que vimos fue el juicio. El juicio. Todavía no hemos llegado al juicio. Ah, disculpe, el procedimiento intermedio, disculpe. No, es que todavía Tampoco. Lo último que vimos fue el ofrecimiento de prueba. Ya. Eso todavía no entra en el procedimiento intermedio, entonces. El procedimiento intermedio se termina con el auto de apertura de juicio. Ok. Sí, disculpe, licenciado, es que lo apunto todo en mi, ¿cómo se llama? Mire, le voy a prender la cámara y le voy a enseñar mi esquema. Aquí están todos mis apuntes. Entonces, Qué bueno. No lo tengo como que en orden, pero bien, voy apuntando todo. Vamos a retomar un poquito otra vez la explicación para que lleguemos al ofrecimiento de prueba para luego seguir con el juicio. Decíamos de que el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, que a través de los actos introductorios se introducen los primeros datos al proceso para que de esos datos se inicie una investigación. Como consecuencia de eso, el Ministerio Público impulsa el proceso, investiga y está a cargo de la investigación. Hay un juez contralor de garantías, participan el imputado y su defensor, el querellante, las partes civiles, y el Ministerio Público se auxilia de la Policía Nacional Civil en su fase de investigación. Básicamente se dan actividades de prueba, de elementos de prueba, recogimiento de aprehensión de elementos de prueba. Hay un juez contralor también se dan medidas de coerción, hay un juez contralor de garantías. Este juez contralor de garantías es el que determina y autoriza ciertas actividades que se desarrollan durante la fase de investigación. Decíamos que como regla general la fase de investigación
debe concluir lo antes posible. Y el término legal empieza a partir de la primera declaración, cuando ya se le liga proceso cuando se le liga al proceso al sindicato. Como consecuencia de eso, ya de ligarlo al proceso, ya se fija un plazo para la investigación. Este plazo de la investigación debe concluir lo antes posible. En la primera declaración se le da la oportunidad al fiscal y al defensor para que pronuncien con respecto al plazo de la investigación, y el tribunal, o en su caso el juez, mejor dicho, fija un plazo prudente que debe oscilar entre 1 día a 3 meses como plazo fatal si existe una medida de coerción, y entre 1 día y 6 meses, un máximo de 6 meses si existe una medida sustitutiva. En ese plazo que fija el juez, o ese día, el fiscal tiene que plantear su acto conclusivo. Y de una vez el juez, allá en la primera declaración, fija una fecha para la audiencia de la primera declaración, para la fecha del procedimiento intermedio, en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días. Así las cosas, cuando vence ese plazo, el Ministerio Público asumamos que plantea la acusación, porque ya dijimos que puede ser acusación, sobreseimiento, clausura provisional y el archivo. Como consecuencia de eso, vamos a asumir de que para proseguir con el trámite normal del proceso, digamos, va a plantear la acusación cuando existe fundamento serio para llevar a un juicio público al imputado, porque hay motivos suficientes para creer que participó en el hecho que se le imputa, o en los hechos que ha investigado el Ministerio Público, y con qué se va con qué elementos de prueba se hagan probar esos hechos. Con base en eso, el Ministerio Público solicita la apertura a juicio, y dentro del escrito de apertura a juicio plantea la acusación. Y la acusación debe contener ciertos datos, como son la identificación del procesado y su defensor, lugar para recibir notificaciones, una relación clara, precisa y circunstancial de los hechos, etc. Luego, hay ciertos, en la etapa de procedimiento intermedio, vemos que cuál es la actitud que puede asumir el acusado y su defensor, y cuál es la actitud que puede asumir el querellante en su caso. En ambos casos pueden relacionar, o mejor dicho, pronunciarse con respecto a las formalidades de la acusación, y básicamente contra el fondo, y también pueden plantear obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Después de esto, el juez dicta el auto de apertura de juicio, y a partir del auto de apertura de juicio, pues él, dentro de otros, dice que es cómo se va a admitir la acusación, porque recuérdense que esta es una audiencia oral del procedimiento intermedio, y esta audiencia oral la realiza el juez, o mejor dicho, siempre la realiza el juez con base, es una audiencia oral donde le da la palabra, donde el Ministerio Público plantea la acusación. Normalmente en esa audiencia, lo que hace el Ministerio Público es decir, el señor juez, ratificamos en los términos siguientes la acusación que ha planteado esta institución, y leen lo que han planteado en el escrito. Recuérdense también que ya el defensor tuvo acceso al expediente, y al tener acceso al expediente, esto le da la oportunidad para que pueda hacer su defensa, y va a argumentar, y finalmente el juez va a tomar una decisión de cómo va a
a admitir la acusación, si le va a hacer modificaciones, porque el procedimiento intermedio es una etapa de fiscalización de la etapa de investigación. Fiscaliza, es decir, se depura el proceso ahí, porque sobre eso es lo que va a versar el juicio. Posteriormente entramos a lo que era el ofrecimiento de prueba. Lo vamos a leer otra vez. ¿Quién me ayuda? El 343, por favor, del Código Procesal Penal. Si quieres, lo leo, Lick. Va, de acuerdo, Axel. Artículo 343, ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales será examinado en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Hasta ahí íbamos en la clase anterior. ¿Hay alguna duda con respecto al ofrecimiento de prueba? Esto se hace al tercer día de la apertura a juicio. Es decir, el auto que admite la acusación, a partir de esa fecha, el auto de apertura a juicio son 3 días para el ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ahí el Ministerio Público va a indicar cuáles son las pruebas con las que pretende probar los hechos sobre los cuales va a versar el juicio, y la misma oportunidad tienen las otras partes. También se habla de la prueba pertinente, la prueba impertinente, por decirlo así, y la abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. No sé, de esto platicamos algo en la clase pasada. ¿Hay alguna duda todavía? ¿Alguna pregunta? O en sí de todo lo que hemos relacionado. Es el momento que podamos platicar otra vez sobre eso, no importa cómo estemos. Sí, Omar. Buenas noches, licenciado. Licenciado, entonces quiere decir que con esa pequeña lista que usted dice después de los 3 días del ofrecimiento de prueba, con eso termina la etapa intermedia y da inicio el juicio, licenciado. No, realmente la etapa intermedia termina con la acusación. Ah, de acuerdo. Con la acusación ahí, porque ya ahí se admite la prueba. Este es algo intermedio que el código trae para ofrecer la prueba, pero realmente donde termina la etapa intermedia se inicia con la apertura de juicio y con la acusación, con la solicitud de apertura de juicio y con la acusación. Y luego la resolución por la cual el juez deberá admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener. Y luego tenemos el ofrecimiento de prueba. Pero básicamente dice la designación del tribunal, las modificaciones, la designación concreta de los hechos, las modificaciones de su calificación jurídica. Aquí prácticamente está terminando el procedimiento intermedio. Luego se ofrecen las pruebas y se cita a juicio. Veamos la citación a juicio, el 344, por favor. Omar, léalo usted. Ahora, licenciado. Dice, citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba previa, coordinación con el tribunal de sentencia,
El juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, lo cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Hasta ahí, licenciado. ¿Cuáles pueden ser las causales de recusación o de cómo se llama, de excusa? Si el juez conociera a alguno de los sujetos procesales, licenciado, pero digamos si tuviera tal vez algún compadrazgo, no sé si así se dice, o de pronto si fuera algún familiar, alguno de los sujetos procesales. ¿Cómo? Alguien habló por ahí que no vi. Por algún parentesco legal, Lick. Pero ¿qué dicen a ver qué dice Walter? Buenas noches, Lick. Buenas Creo que por conflicto de intereses, Lick. Específicamente por conflicto de intereses, por conocimiento de las partes o por conocimiento de alguna de las partes o por ser familiar de alguna de las partes también podría darse el caso. ¿Qué dicen los demás? Lick, en este caso estaríamos guiándonos por lo establecido en el 123 de la ley del organismo judicial. Sí, ahí están las excusas. Leámoslo, por favor. Artículo 123, excusas. Los jueces deben excusarse en los siguientes casos. Inciso A, cuando tengan amistad íntima o relación con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Inciso B, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. Inciso C, cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. Inciso D, cuando el juez haya intervenido en el asunto del que se resulta el litigio. Inciso E, cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. Inciso F, cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. Inciso G, cuando alguna de las partes sean comensal o dependiente del juez o ese de aquellas. Inciso H, cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes haya otorgado un contrato escrito el que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Inciso I, cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido en un año antes. Inciso J, cuando el juez, antes de resolver, haya extendido opinión en el asunto, externado opinión en el asunto que se ventila. Inciso K, cuando el asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. Inciso L, cuando el juez, su esposa o algunos de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes, se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes, el juez o al juez o a este o a cualquiera de ellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de uno de otro, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será el antejuicio
causa de recusación ni de excusa de los magistrados o jueces en los asuntos que estuvieren bajo su jurisdicción y por los cuales se hubieran iniciado, sino desde el momento en que se declare que al lugar a formación de causa. Ya estaría, Lick. Veamos el 124 El 124 dice y el 125. otras personas. Las causales expresas en el artículo anterior comprenden también a los abogados y representantes de las partes. Artículo 125. Recusación. Son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas. Ahora leamos los impedimentos. Impedimentos. 122. ¿Sí? Son impedimentos para que el juez conozca de un asunto determinado. Inciso A, ser parte en el asunto. B, haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. C, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Inciso D, tener el juez parentesco con alguna de las partes. Inciso E, ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias puedan ante aquel. Inciso F, reformado por el artículo 13 del decreto número 11-93 del Congreso de la República, haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. Inciso G, ser el juez socio o partícipe en alguna de las partes. Inciso H, haber conocido en otra instancia o en casación en los mismos o en casación en el mismo asunto. Bien, ahí tenemos las causales por las cuales se puede, ¿cómo se llama? Recusar o se puede excusar un juez que está relacionado con los impedimentos también, para que lo lean. No sé si los demás llevaron la lectura, no sé si tenían ahí su ley del organismo judicial a la mano, pero dentro de los 5 días de fijada la audiencia del juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces. Recuérdense que el tribunal de sentencia es un tribunal colegiado. O sea, es un tribunal compuesto con varios jueces. Y finalmente, Omar, por favor, leamos el 345. 345. Ahorita, licenciado. El Código Procesal Penal. Yo lo tengo derogado, licenciado, 345. Aquí lo tengo. Remisión de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirá las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Recuérdense que cuando se cita juicio, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el tribunal que controla la investigación, se ponen de acuerdo y lo mandan a ¿cómo se llama? Al otro tribunal. Mandan al otro tribunal para citarlo. Dice, al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia del juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15. Pero esto lo tiene que coordinar el juez de instancia o el juez contralor de garantías con el tribunal de sentencia. Luego remite, practicadas las notificaciones, asumamos que no hay ninguna recusación, planteada por algún impedimento y no hay ninguna excusa, se remiten las actuaciones, practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a disposición a los acusados. Aquí ya estamos listos para el
Ya entramos a otra etapa, a una etapa ya plena de juicio, donde vamos ya se va a determinar los hechos por los cuales se abrió juicio, pues se logran probar, porque ¿a qué se va al debate o al juicio? ¿A qué se va? Se va a reproducir la escena del crimen. A eso se va. Solo que no vamos a tener, lo vamos a hacer con las pruebas. Con las pruebas que tenemos, vamos a utilizar todos los medios que nos permite la ley para poder ir a probar el hecho que se le está imputando o el hecho por el cual se admitió la acusación, con los elementos de prueba o con las pruebas, como dice, que han sido admitidas para probar los hechos. Y entre esto, pues va que la prueba debe ser pertinente, no debe ser legal, no debe ser, ¿cómo se llama?, abundante, etcétera. Eso ya lo tiene que calificar el juez para poder ir al debate. Ya entramos a la etapa del juicio, y primero en la preparación del debate vamos a leer el artículo 354. Omar. Dice... Perdón. ¿Alguna duda con respecto a este otro pasito que tenemos ahí de la citación al juicio y de la citación al juicio y la remisión de las actuaciones? Licenciado, entonces quiere decir que en este punto el expediente va a cambiar de manos, digamos. El juez que venía con la primera declaración también es un juez de instancia, de instrucción, y en este momento que pasa a juicio también es un juez de primera instancia, pero va a ser el que va a dictar la sentencia, licenciado. Va a ser un juez de sentencia. Ya va a ser el tribunal de sentencia. Mandan todo eso. Pero recuérdense que el expediente realmente ahí va a estar, pero eso ya finalmente, digámoslo así, constituye y ya se puede constituir en basura. Porque de eso no podemos valorar nada. Vamos a valorar la prueba sobre lo que se desarrolla en el debate. Es decir, que tendrá que haber una discusión sobre las pruebas y sobre lo que se desarrolle ahí en el debate. Sobre eso se va a fallar. No se va a fallar sobre el expediente o las actuaciones que lleguen al tribunal, porque el expediente finalmente o las actuaciones solo nos sirvieron para fundar la acusación. Ahí va, pero no nos sirve de nada, si usted quiere, como referencia para ver algo por ahí, pero no nos podemos fundamentar en eso, porque un testigo puede haber declarado una situación en la fase de investigación que hizo el Ministerio Público, pero puede cambiar su versión en el debate, y lo que diga en el debate es lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces nos puede servir de referencia y decir, pero mire usted, en la fase de investigación dijo tal y tal cosa, porque ahora se arrepiente. Entonces, como uno de los principios del debate es la inmediación, es decir, que se tiene que estar presente viendo y oyendo. Entonces, depende del interrogatorio que realice tanto el Ministerio Público como el defensor, posiblemente el testigo caiga en contradicción, y ya los jueces de ahí van a ir formando su convicción para tomar una decisión que al final se convierte en una sentencia. Sí, Gaby. Hola, Lick, buenas noches. Entonces, quiere decir que en la fase de investigación ese expediente no queda archivado, ¿o sí? No queda archivado. Ok. Gracias, Lick. Se archiva solo queda archivado solo para terminar, digamos, como acto conclusivo, pero si no está individualizado el procesado o el procesado está en rebeldía, en ese caso se queda en el MP. De lo contrario, se va para ¿cómo se va? Para el tribunal, y después se va al Archivo General de Tribunales. Ahí se va a quedar eternamente eso, en el Archivo General de Tribunales. Ok, gracias, Lick. ¿Alguna otra duda? Sí, Dafne. Licenciado,
Entonces, toda esta parte del ofrecimiento de prueba, de la citación al juicio y lo de la remisión de actuaciones no entra ni en el procedimiento intermedio ni en el juicio, ¿verdad? Ese es un puentecito que la ley trae, que yo en lo particular no tengo cómo ubicarlo en el juicio, porque no es parte del juicio. El juicio, por eso, y el mismo código lo trae, ¿cómo se llama? En caso de duda podría tal vez ubicarlo en el procedimiento intermedio, pero el procedimiento intermedio termina con la acusación, porque ahí estamos terminando la acusación, es decir, ahí se está definiendo sobre qué se va a ir al juicio, Si ustedes quieren, puede ser un apéndice del ¿cómo se llama? Del procedimiento intermedio, pero dentro del juicio no. Puede ser un paso que se da para iniciar el juicio. Yo diría que como un apéndice del procedimiento intermedio. Okay. Porque aquí viene lo que es la preparación del juicio. Ya lo tenemos aquí en el artículo 348 en adelante. Es que hay un montón de... Pero básicamente nos vamos a concretizar en el debate. Ok, licenciado, gracias. Si quiere leamos el título tercero, donde dice juicio, preparación del debate. ¿Leo, licenciado? No, mejor leamos de una vez. Lea usted, por favor, pero leamos artículo 354. Ok. Capítulo 2, debate. Sección primera, principios fundamentales. Artículo 354, intermediación. Inmediación. Disculpe, inmediación. Ya me había asustado usted. Cambiaron el código hoy temprano. No, disculpe. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará por abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el querellante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones, sin perjuicio de que puedan ser compelidos a comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate procederá como si estuviera presente. Entonces la inmediación es uno de los principios del debate, y esto consiste en que tienen que estar presentes los jueces. Más adelante vamos a ver cómo es la verificación de las partes, cuáles son las, porque el debate tiene un orden. Cómo se desarrolla el debate tiene un orden, no se va a hacer todo desordenado. Es decir, por lo menos en algún tiempo se habló de hacer un reglamento. Finalmente, hasta donde no se hizo, pero tenemos aquí las normas legales de cómo es que se desarrolla el debate. La inmediación básicamente consiste en que tienen que estar presentes las partes y básicamente los jueces, porque para esto dice, tienen que estar viendo y oyendo. Por eso siempre se ha dicho de que al final quienes se dediquen a lo penal tienen que ser muy bien remunerados, porque se van a especializar en los jueces, en estar viendo investigaciones, estar controlando la investigación, estar realizando audiencias, etcétera, etcétera. Los jueces de instancia o los jueces de instrucción, los tribunales los fiscales
solo investigando, acusando, yendo a debates. Los jueces de sentencia, tranquilos ahí sentados también solo, oyendo debates y diligenciando prueba y dictando sentencias. Entonces, esto por tanto, debe ser bien remunerado, porque al final no vamos a hacer notariado, no vamos a ver administrativo, no vamos a ver amparos, salvo los amparos que nos planteen si somos jueces por ahí, o que como litigantes tengamos que presentar ¿cómo se llama? Alguna acción constitucional de amparo, pero de lo contrario, nos quedamos solo en eso, no vamos a ver laboral, no vamos a ver civil, no vamos a ver nada, absolutamente nada de otros juicios. Y para eso se requiere mucha paciencia, pues, mucha paciencia, tranquilidad, y como alguien decía, tal vez muy bruscamente, pero para ser penalista dice, ¿qué se necesita? Pues para ir a los debates, para estar en las cosas, se necesita tener buenas nalgas, porque hay que estar sentado todo el tiempo. Se necesita estar sentado y poniendo atención en lo que está sucediendo, especialmente en el debate, pues, ¿sí? Entonces, entendemos lo que es la inmediación, inmediatamente estar ahí presentes en lo que está sucediendo. ¿Sí, Walter? Licenciado, disculpe la consulta. En este caso, si el abogado defensor no se presenta según lo establece el artículo que acabamos de leer, dice que puede ser reemplazado, pero es el que está previamente y que no se presenta, ¿puede ser sancionado o es de alguna forma castigado por la ley al abandonar a su cliente? Yo diría que si abandona la defensa, lo que procede es quejarse al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Y el Tribunal de Honor hará una investigación y le pondrá una sanción. Ahora, si como consecuencia de eso se produce algún delito o algo, ya será otra cosa. Pero lo procedente es denunciarlo al Tribunal de Honor. Mire, él abandonó la defensa del señor fulano y tal. Entonces ya el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados hará una investigación, le dará audiencia a él, le dará audiencia a los que le tiene que dar audiencia y tomarán una decisión para ver qué sanción le ponen. Porque puede hacerle que no se presente porque tuvo un accidente. Posiblemente se enfermó. Es decir, que hay que darle la oportunidad de que se defienda. Ahora, si definitivamente no se presenta sin ninguna justificación, pues obviamente ahí sí está abandonando la defensa, si no hace nada y por ahí anda porque le dio miedo llegar al debate o qué sé yo. Entonces, ahí sí ¿cómo se llama? Se justifica, digamos, un abandono de la defensa. En ese caso tendrá que sustituirse, porque recuérdese que aquí viene actuando el abogado de confianza del procesado. No sé si le quedó claro. Sí, y si en este caso no fuera abogado de confianza, sino que fuera un abogado de oficio. El abogado de oficio ya se lo ponen cuando se agota, digamos, que el procesado dice, mire, ya no tengo abogado, pues póngame uno de oficio, porque lo voy a sustituir por otro, pero al otro ni se le ha discernido el cargo siquiera. El discernimiento del cargo consiste en investirlo del cargo de defensor, ¿sí? Entonces, si él no está, digamos, legalmente introducido al proceso, mire, mi abogado va a ser fulano de tal, y yo ya estoy presente ahí, si yo voy a ser el abogado en ese momento se le está invistiendo de la calidad de defensor. Ahora, si ya pasó eso y no llega el otro abogado que yo quiero, pues mire, le vamos a poner uno de oficio. Bueno, póngame de oficio, pues. Así es como opera Walter. Gracias. ¿Alguien más?
Leamos el 356. ¿Quién estaba leyendo? Dafne o... Sí, licenciado. Artículo 356, publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. ¿Cuándo? 1. Afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él. 2. Afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. 3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. 4. Esté previsto específicamente. Y 5. Que se examine a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reservas sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que constatará en el acto del debate. Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. ¿Entienden lo que es una resolución fundada? A ver, Rubidia. ¿Con base legal? Perdón, ¿con base legal? Vamos a oír otras opiniones. Rubidia. Iron. Y después Rubidia. Buenas noches, licenciado, compañeros. Una resolución fundada, pues yo creo que demuestra un hecho y una causa para la cual se determina un caso. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Rubidia. Dígame, ¿cómo fue la pregunta? Pero ya toda la clase la oyó. ¿Y usted dónde andaba? Acá en casa, licenciado, disculpe. Ahí andaba en su casa. No estaba en la clase entonces, porque la pregunta ya la hice. Ya No la escuché bien. Tengo 3 respuestas. ¿Qué es una resolución fundada? ¿Es una qué? Disculpe, es que tengo problemas con mi celular, casi no le escucho. ¿Qué es una resolución fundada? Una resolución fundada, en mi concepto, es... podemos decir que es algo con un fundamento. Es que se dio el caso de algo, pero con fundamento, que sí es válido. ¿Alguien más? Diego Alejandro Martín. Justamente lo mismo que mencionaba, es algo que no se dice de nada, sino que se dice con fundamentos, quizás con algún hecho, alguna prueba o algo así. A ver, Gaby, ¿qué piensa Gaby? Yo considero, Lic, que una resolución fundada es cuando, como mencionaba Walter, se funda en la ley de los hechos y según la tipificación que esté en la ley, ya se da el fundamento. Yani quería hablar. Sí, buenas noches, compañeros. Sí, sí, es una resolución fundada. Considero que es la respuesta que da un tribunal o el organismo judicial a una persona con fundamento, ¿verdad? Una persona que está vinculada a algún hecho. Pero aquí no. Vamos a ver qué dice Dafne. Licenciado, yo entiendo por resolución fundada aquí en este artículo que es como que la solución que le dieron al caso y el por qué. Ya que como el debate no se pudo hacer público, entonces me imagino que ellos tuvieron que haber explicado el porqué
la resolución que hayan dado. Eso es lo que yo entiendo. El auto de prisión preventiva, así como también el auto de procesamiento, deben de ser fundados o deben de ser razonados. ¿Qué es una resolución razonada o fundada? Hablemos en términos generales, porque aquí tenemos un caso específico que la norma nos lo está pidiendo. Pero ¿cuál sería o cuándo se habla de una resolución fundada? Cuando existen suficientes medios de prueba que hagan ver la responsabilidad de la persona y si no hay peligro de que él se fugue. Pero en este caso estamos hablando de la publicidad y cuáles son los casos en los que se puede suspender la publicidad. Dice que esa decisión, dice, el tribunal decidirá. ¿Dónde está? Vamos a ver. No, ya estoy aquí, vamos a ver. Es que me confundí. Dice, la resolución será fundada. Sí, Omar. Licenciado, así como menciona el artículo, ¿verdad? La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate del tribunal. Podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reservas sobre los hechos. Licenciado, de pronto que uno trabajara para alguna empresa, digamos la Coca-Cola, y yo haya firmado un pacto de confidencialidad, de pronto se van a ventilar ciertos, digamos, asuntos sobre la fórmula principal. Entonces hay un fundamento, ¿verdad?, que sería el contrato o el pacto colectivo que yo firmé a la hora de entrar a la empresa, que no puedo como revelar esos secretos, ¿verdad? Podría ser, licenciado, con fundamento en ello. ¿Alguien más? Lilian. ¿Podría ser como la justificación del por qué se hace a puerta cerrada, licenciado? ¿Una justificación? En términos generales, una resolución. Leamos la ley de organismo judicial, porque es importante que entendamos esto. Esto lo desarrollo más en el curso práctico, pero leamos en la ley de organismo judicial. Veamos el artículo 141. ¿Quién me leyó la ley de organismo judicial? ¿141 dijo Luis? Sí, Gary. Dice, clasificación. Las resoluciones judiciales son A. Decretos, que son determinaciones de trámite. B. Autos que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Los autos deberán razonarse debidamente. Esto quiere decir que deben de ser fundados. ¿Y cuándo es un auto fundado o razonado? Porque dice, la resolución será fundada y será constar en el acta del debate. Estamos hablando de la publicidad. Y luego en la publicidad dice que el debate será público, pero trae excepciones. Que podrá ser a puerta cerrada. ¿Cuándo? Y aquí dice cuándo es. Pero cuando el juez o el tribunal decide, cuando el tribunal decide que va a ser a puerta cerrada, cuando el tribunal decide que va a ser a puerta cerrada, tiene que fundar la resolución y debe constar en el acta del debate.
porque después hay un acta sucinta del debate, aparte de la sentencia, la resolución que decide sobre el juicio. Pero ahorita estamos tratando de analizar, tratando de ver a qué conclusiones llegamos de cuándo eso es una resolución fundada o una resolución razonada. Y lo veíamos aquí, decretos, autos y sentencias. Según las resoluciones se dividen en decretos, autos y sentencias. Y los autos, dice, las primeras son determinaciones de mero trámite. Y los autos deberán razonarse debidamente. Y cuando dice razonarse, fundamentarse, a ver, Noé. Sí, ¿Cuándo es una resolución fundada para usted? ¿O razonada? Cuando a criterio del que emite la resolución existen medios de convicción sobre el cual va a basar sus argumentos. Una resolución fundada es aquella, o son aquellas fundadas o razonadas, son aquellas en las cuales se expresan las razones del por qué se está tomando una decisión. Es decir, hay que razonarla, hay que explicar por qué. En este caso, de la publicidad. En este caso, la publicidad la regla general es que el debate debe ser público, pero trae como excepción, para hacerlo a puertas cerradas, ciertos casos, pero se debe fundamentar. Entonces, esa resolución que va a tomar el tribunal se debe fundamentar, se deben expresar las razones del por qué, se debe explicar. Es decir, no solo el tribunal no puede decir solo, mire, vamos a hacer esta resolución a puerta cerrada, ¿no? La vamos a hacer este tribunal considerando y va a razonar. ¿Qué razones, digamos, que fuera el caso de un menor, que porque se trata de un menor, pues expresar las razones de que es menor de edad, que se considera conveniente que no exponerlo a peligro, o haber una reconstrucción de un hecho sexual podría ser, o que ponga en peligro la integridad del menor, o que afecte gravemente. Aquí están los casos, cualquiera de esos. Lo importante es que entendamos que una resolución es razonada o fundada cuando se expresan las razones del por qué se está tomando esa decisión. Por ejemplo, en el auto de apertura, en el auto de prisión preventiva, se tienen que expresar las razones, se tiene que razonar del por qué se está tomando una decisión. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de un auto de prisión preventiva. Para decretar la prisión preventiva se requiere, son tres presupuestos. Uno, que se haya oído al sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que participó o cometió el hecho que se le imputa. Digamos que esa es la regla. Esa es la regla general para dictar la prisión preventiva. Entonces, ¿cómo voy a razonar yo? Y voy a razonar diciendo, para decretar la prisión preventiva se requiere que se haya oído el sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que la persona participó o cometió el hecho que se le imputa. En el presente caso, tengo que hacer un análisis, porque estoy razonando. En el presente caso, con las declaraciones de fulano, sutano y los elementos de prueba tales y tales, se dan los presupuestos para poder reducir a prisión preventiva al señor fulano. En el presente caso, podríamos empezar de otra forma. En el presente caso, ya se oyó el sindicado. El hecho es punible. Y con las declaraciones de los testigos, fulano, sutano y mengano, o con los elementos de prueba que ha presentado el Ministerio Público consistentes en tales y tales, se dan los motivos suficientes para creer
que la persona participó, porque no podemos decir que lo cometió el hecho, porque ya lo estamos condenando. Que lo condenen en sentencia, pero podemos decir que se dan los motivos suficientes para creer que participó en el hecho que se le imputa. En consecuencia, yo ya llevo esto a un poco más allá. En consecuencia, es procedente que se dicte el auto de prisión preventiva en contra del señor fulano de tal. Es decir, ahí estoy expresando, estoy razonando, estoy fundando la resolución. Aquí en este caso, en el caso de la publicidad, tendríamos que razonar para ver cuál es el caso y cómo es que se puede cuál es el caso en sí por el cual voy a violentar, digamos, no a violentar, sino que voy a hacer uso o no le voy a dar, yo juez no le voy a dar publicidad al caso. Luego de pasado el diligenciamiento posiblemente de una prueba que tiene que haber una reconstrucción de hechos, o como donde va a participar, por ejemplo, la declaración de un menor que va a decir que fue abusado sexualmente o fue violado o fue violada, pues obviamente ese tipo de actos procesales tendrán que ser reservados, pero habrá que expresar la razón. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Ingrid, ¿usted quiere hablar? ¿Alguna duda? ¿O está claro, jóvenes? Licenciado, yo solo tengo una duda que quería preguntar ya hace ratos, pero cuando usted habla de acusación es la etapa intermedia, ¿verdad? Que al que también llaman acto conclusivo, ¿o no? ¿O estoy mal? La acusación es la que plantea el ¿cómo se llama? El acusado. Ministerio Público. Perdón, el Ministerio Público, sí, correcto. Ese es también al que le llaman acto conclusivo, licenciado. Ese es los actos conclusivos son acusación, sobreseimiento, clausura provisional, en su caso el archivo. Vale, gracias. Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta? Por eso es que siempre es bueno estar repitiendo las cosas, porque poco a poco se van quedando, no se van quedando de una vez. Sí, Gaby. Perdonen, pero entonces las resoluciones fundadas siempre podrían ser decretos, autos o sentencias. No. La resolución, los decretos son como dice el código, como dice la ley del organismo judicial. Los decretos son determinaciones de mero trámite. En los decretos usted dice, agregue a sus antecedentes, se presenten los antecedentes penales, por decirle algo. Ese es un decreto de mero trámite. Se fija la audiencia el día tal y tal para oír la declaración o para ¿cómo se llama? Se fija la audiencia del día tal y tal para la revisión de la medida de coerción. Ese es ¿cómo se llama? Ese es un decreto de mero trámite. Ahora, cuando yo voy a resolver la revisión de la medida de coerción que me plantearon, la revocatoria de la prisión preventiva, ahí sí tengo que razonarla, porque entonces es un auto, ya no es un decreto, ya es un auto, ya es una resolución motivada en la cual debo expresar las razones del por qué se está pidiendo o del por qué estoy tomando la decisión yo de revocar o de reformar el auto de prisión preventiva. Eso podría ser. Entonces yo, al contrario, si voy a revocar el auto de prisión preventiva, puedo razonar y decir, recuérdense que le estoy diciendo que para fijar la audiencia del procedimiento, la audiencia para la revisión de la medida de coerción, yo solo planteo y el tribunal me resuelve y me fija una fecha. ¿Para qué? Ahí no hay que razonar nada. Solo se fija la fecha tal y tal. Inclusive ahora hay un oficial de trámite que es el que anda fijando ahí las fechas de conformidad como se lo va indicando el juez. Ahora bien, cuando yo voy a resolver ya, después de la audiencia,
donde le he concedido la palabra al fiscal y le he concedido la palabra al defensor, porque el defensor me pidió la revisión de la medida de coerción. ¿Pretende que se deje sin efecto o pretende reformar el auto de procesamiento? Porque la revocatoria consiste en dejar sin efecto y la reforma consiste en cambiar la calificación del delito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo razonar? Puedo razonar de la siguiente forma. Para decretar la prisión preventiva se requiere que sea habido el sindicado, que el hecho sea punible, que existan motivos racionales suficientes para creer que participó o cometió el hecho que se le imputa. En el presente caso, porque hubo diligencias que se han practicado, si bien es cierto que al principio hubo motivos racionales suficientes para creer que participó en el hecho que se le imputa, con las diligencias practicadas posteriormente, especialmente tales y tales, se desvanecen los motivos que dieron origen al auto de prisión preventiva. En consecuencia, se revoca la prisión preventiva y se ordena la libertad. Ahí ese es un auto. El decreto es de mero trámite. Y una consulta, estas resoluciones siempre son de fondo, ¿verdad? Los autos sí. Los autos y las sentencias sí, ¿verdad? Sí. Y los decretos de forma. De trámite. De trámite. Ok, gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Leamos vamos a ver, el 360. Dafne. Ahorita, licenciado. Artículo 360, continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, solo en los casos siguientes. 1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. 2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes o fuera imposible e inconveniente continuar en el debate hasta que les haga comparecer por fuerza pública. 3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiera continuar interviniendo en el debate, a menos que los 2 últimos puedan ser reemplazados inmediatamente. 4. Cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente. Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate por resolución fundada cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y la hora en el que continuará la audiencia. Ello valdrá como citación para los que deban intervenir. Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El presidente ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en el que se continuará el debate. El presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo. Ordenará los aplazamientos diarios, indicando el día y la hora en la cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal. Las audiencias deben de ser continuas, en esto consiste el principio de continuidad. Lo ideal sería, sería que diligenciáramos todo en una sola audiencia, pero si no se puede, pues se tendría que suspender, porque el horario laboral llegó a su momento y se venció ya la hora del horario laboral y ya, bueno, pero si estoy oyendo testigos,
y el juez prolongarlo hasta que termine de oír a todos los testigos. Porque digamos que se pueden contaminar, porque los testigos se van a oír uno en pos del otro. Pero hay casos en que tengo yo 100 testigos. ¿Cómo voy a hacer para oírlos a todos? En esos casos de impacto que hemos visto en los últimos años, el diligenciamiento de la prueba pues se hace muy largo. Entonces se tienen que programar varias audiencias, pero lo ideal, repito, sería que en una sola audiencia saquemos todo el desarrollo del debate, porque los testigos no pueden estar juntos, se va oyendo uno en pos de otro, uno por uno quiere decir esto, uno en pos del otro, y luego se van saliendo de la sala y no pueden tener comunicación para que no se contamine la prueba. ¿Y vos y qué dijiste? ¿Y qué te preguntaron? ¿Y qué te preguntaron ahí? ¿Y qué contestaste? Mira, no vas a decir tal cosa porque si no vamos a joder a aquel. Qué sé yo, que se pueda dar en una situación de estas. Hay casos en los cuales se puede suspender el debate. Ahí están enumerados. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Vamos con la oralidad 362. Dafne. Artículo 362, oralidad. El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y de las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constatarán en el acta del debate. Asimismo, también podrán proceder de acuerdo al párrafo 3º del artículo 142 de este código, en lo que fuera aplicable. Quienes no pudieran hablar o no pudieran hacer en el idioma oficial formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones de la audiencia. El acusado sordo y que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que se le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá procederse de acuerdo al párrafo 3º del artículo 142 en lo que fuere aplicable. Bien, pues la oralidad es de viva voz. Todo es de viva voz la oralidad. Yo diría que esta es la columna vertebral de nuestro procedimiento, porque antes juzgábamos sobre un expediente y en cambio ahora estamos viendo y oyendo qué está diciendo cómo está, digamos, la deposición de la declaración de un testigo o las conclusiones de un ¿cómo se llama? de un perito. El interrogatorio de los testigos o del procesado en su caso debe ser oralmente, no decir, mire, contésteme estas preguntas y le voy a pasar un papel y me las va a contestar ahí como que fuera un examen. No, debe prevalecer la oralidad. Por eso nuestro procedimiento, desde el punto de vista formal, podríamos decir que es acusatorio, porque es público, es oral y es contradictorio, que tiene algunos matices del inquisitivo, es cierto, porque hay algunas situaciones que la propia ley trae que se hagan por escrito. Yo les voy a pedir que lean todo lo demás relacionado con los principios, otros artículos que hay ahí, y leamos el desarrollo para la próxima clase. Vamos a dejar el día de hoy
ahí para concluir lo que es el desarrollo del debate en la próxima clase. Que descansen, jóvenes. Pasen buena noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, gracias. Gracias, Lic, que siga mejor. Feliz noche. Gracias. Tengo un dolorón de cabeza terrible.